quiero comenzar por este gráfico que ustedes ven aquí. Es un gráfico muy interesante porque muchos de ustedes seguro son auditores ISO 9000 o son especialistas en ISO 9000, en ISO 45, en ISO 37, ¿no? ¿Cuántos de acá también manejan otras normas de ISO? Algo interesante de la 37001, cuando comienza el tema de riesgos, te dice de que las acciones para abordar riesgos y oportunidades van a tener como insumo 3 cláusulas. El 4.1, que es el análisis del contexto, el 4.2, que es el tema de las partes interesadas, y el 4.5. En la primera sesión, el objetivo fue entender los riesgos de soborno. Hicimos una serie de talleres, inclusive en diferentes procesos. En proceso de operación, recordarán, en proceso de recursos humanos, en proceso de compras, ¿sí? Y ese entendimiento del riesgo de soborno, no sé si recordarán, la metodología que usamos aquí es que pensáramos en 3 factores para poder entender el riesgo de soborno. ¿Quién recuerda en la sala cuáles eran esos 3 factores para poder entender el riesgo del soborno? ¿Cuál era el primer factor? El identificar quién. Les doy una ayuda, el sobornador o el sobornante, ¿no? Lo otro es el detalle de lo que se puede entender como el riesgo de soborno, y el otro es el sobornado, ¿ok? Esa técnica tan simple nos va a permitir, cuando lleguemos a la matriz, que yo les voy a presentar, la construcción de la matriz, nos va a permitir diferenciar por qué la matriz de riesgo antisoborno se trabaja de una manera distinta que una matriz de riesgo de seguridad, que una matriz de riesgo de calidad. Hay algunas variantes, pero si has estado en la sesión 1, te va a ayudar bastante para cuando llegues a la evaluación del riesgo y a la identificación del riesgo a entender de manera simple, ¿ok? Así que no lo pierdan de vista ese taller que hicimos en la sesión 1, y si se te ha olvidado, pues está la grabación que ustedes tienen en la plataforma privada. Bien. ¿Qué es lo que nos dice el capítulo 6? El capítulo 6 tiene 2 cláusulas, bastante parecido a otras normas. Tiene la cláusula 6.1, es donde yo entiendo, luego de la evaluación del riesgo, entiendo y defino las acciones que debo tomar en cuenta para los riesgos que quiero abordar, que vienen del 4.1 y el 4.2, y tiene la cláusula de objetivos, antisoborno y planificación para lograrlos. Aquí la cláusula clave y la más retante de trabajar en un proyecto de implementación inclusive es el 6.1. El 6.1 te vas a tomar tu tiempo en trabajarlo en la organización. En proyectos nosotros le llamamos la ruta crítica. La ruta crítica. ¿Cuántos de acá manejan gestión de proyectos? ISO 21500. En proyectos se llama la ruta crítica, ¿no? O el cuello crítico. Quiere decir que si tú no haces una buena identificación de riesgos, todo el sistema de gestión puede jalar después a que el diseño pueda tener debilidades. Entonces, tómate tu tiempo, lo que nosotros llamamos en proyectos, tómate la debida planificación para poder asignar recursos en tiempos y en personas para hacer una buena identificación de riesgos. Entonces, igual lo vamos a hacer en esta capacitación. Mi objetivo es entonces que nos vamos a tomar el tiempo en hacer bien el 6.1. Y esto significa que quiero explicarte, y para los que no han estado en la sesión anterior, qué es lo que dice la norma internacional con respecto al tema del riesgo. El riesgo finalmente es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos. Eso es lo que nos dice si nosotros tomamos como en cuenta, por ejemplo, la ISO 31000. Sin embargo, como yo les dije en la clase de ISO 9001, cuando nosotros sensibilizamos a las personas, a los trabajadores, tenemos que usar también un lenguaje simple. Entonces yo siempre me gusta usar esta palabra y me ha ayudado bastante en los últimos años. Señor, cuando usted piense en riesgo, puede pensar de una manera simple como el potencial problema que puede pasar en su proceso. Si hablamos de antisoborno, el potencial problema de soborno que puede pasar en su proceso. Ah, ok.
eso sí lo capta mucho más simple, porque si tú le dices al trabajador, dime el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos de tu proceso, o sea, te vas, te alejas, porque, ok, tienes el concepto de la norma, pero acuérdate, la norma es un tema técnico que si no estás en un tema de normatividad ISO, pues solamente, como dice, entre doctores nos entendemos, entre ingenieros y entre especialistas ISO. Estas normas se han hecho para la organización, se han hecho para que los trabajadores puedan entenderlo en un lenguaje simple. Entonces, si estamos en una fase de sensibilización, tenemos que usar un lenguaje simple. Potencial, problema potencial es una opción que te puedo compartir, porque acuérdate que el riesgo también tiene el enfoque positivo, ¿no? Hay la oportunidad, producto también de un análisis. ¿Qué es lo que nos dice la ISO 31000? La ISO 31000 es una guía en donde nos recomienda y nos dice que para poder entender la dimensión del riesgo, tenemos primero que entender el alcance, el contexto y los criterios. Esto ya lo hemos hecho en el capítulo 4.1 y 4.2. Después nos dice, y ven ustedes ese gráfico que se está proyectando en la pantalla, dice, identifica el riesgo. Y en ISO 37001 y en antisoborno, cuando decimos identifica el riesgo, significa entiende cómo es tu contexto, cuál es el sobornador, cuál es el riesgo y cuál es el sobornado, en términos simples. Ahí está la identificación del riesgo. Y adicionale si ese riesgo actualmente tiene alguna vulnerabilidad o un control existente, tiene alguna debilidad que podría elevarse o incrementarse. Esa información nos ayuda tremendamente cuando vamos a la etapa de el análisis del riesgo y la valoración del riesgo, porque aquí vamos a tener que usar alguna metodología que me acerque lo más rápido a lo que yo quiero evaluar. Y una vez que nosotros valoramos el riesgo, finalmente el siguiente paso es decidir si con esa valoración ese riesgo es aceptable o finalmente no es aceptable en la foto del momento. Si ese riesgo no es aceptable, como 6.1 yo implementaré acciones adicionales para evaluar el riesgo. Ese es un poquito el enfoque que me da la ISO 31000 desde el concepto del análisis del riesgo y la evaluación del riesgo. Y el tratamiento del riesgo me permite reducir ese nivel inicial. Entonces, este esquema, que es un poco a veces complejo de entender, hemos preparado una matriz de riesgo que nos va a permitir integrar cada uno de los actores para que finalmente comprendamos a qué queremos llegar. Entonces, antes de ir a la matriz, esta gráfica me gustaría explicarles bien. Entonces, tenemos el 4.1, tenemos el 4.2 y tenemos en el 4.5 el análisis y la priorización del riesgo. Es diferente a un ISO 9000. A ver, para los que están en la sala y también son de ISO 9000. En ISO 9001, ¿es obligatorio evaluar el riesgo, verdadero o falso? Por norma. En ISO 9001, ¿es obligatorio evaluar el riesgo, verdadero o falso? A ver. Ya, yo sé que hay algunos que son full 37, ya esto es para un poco comparar normas, porque ya la siguiente semana la idea es cerrar las 4 normas más importantes porque ya se va a venir el curso de especialista líder en implementación de las normas ISO, así que todos los que se están graduando, yo les digo, para ese curso sí va a ser cerrado porque necesito yo interactuar más con un grupo mucho más pequeño. Y ahí sí vamos a conversar inclusive para poder ver cuál es la comparación de las normas. En ISO 9001, si vamos estrictamente, no hay ningún DB que me diga evalúa el riesgo. Solamente me pide identificar el riesgo. Ojo, esa es la diferencia. Pero en ISO 37001, que es la norma de gestión antisoborno, sí me piden el 4.5 priorizar y evaluar el riesgo. Eso es la diferencia. Entonces, es por eso que la matriz que voy a proyectar es una matriz mucho más especializada porque tenemos que sí
acercarnos y usar alguna recomendación de la ISO 31001 y su norma guía, la ISO 31010, para tener un método de evaluación del riesgo. Y el método que yo les voy a presentar es un método que personalmente como compañía lo hemos usado en varios proyectos de implementación, y este método está adaptado a la ISO 37001 y se llama el método de riesgo IPAR. ¿Alguien alguna vez ha escuchado el método IPAR en ISO 45? ¿Alguien en la sala ha llevado el curso de especialización de ISO 45? En ISO 45 fueron uno de los primeros en conocer el método IPAR para los nuevos riesgos, pero IPAR no es IPERA. IPAR significa I de identificación, P de priorización, A de accionar y R de reevaluación. Eso es lo que significa IPAR. I de identificación, P de priorización, A de accionar y R de reevaluación. Ese es el método IPAR, que es un método que integra la 31010 y conocimiento propio de la compañía en los años que ha venido implementando. Lo importante de este método es que es simple, es práctico y no le pierde la parte técnica. Entonces, vamos a comenzar con ese taller y voy a proyectar el ejemplo y la metodología que desde cero vamos a construir. Entonces, voy a cerrar esta pantalla y voy a proyectar en este momento la matriz. Exacto. ¿Me confirmas, Vivian, si se logra ver la matriz en Excel? ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, voy a proyectar un poquito más grande para que ustedes logran ver. Bien, vamos a partir desde cero, ¿ah? Miren, en la sesión 1 nosotros habíamos hecho nuestro FODA. ¿Recuerdan? Hicimos nuestro FODA. Y en el FODA, no sé si recordarán el caso de la empresa de construcción, habíamos identificado en el FODA un contexto externo, que era justamente la amenaza 2, que se identificaba como que existía corrupción e impunidad en diversas instituciones del Estado. Este contexto externo, de manera general, porque es la comprensión del contexto, puede afectar a la organización si es que encuentra vulnerabilidades. Yo siempre digo, y eso se usa mucho en ISO 27001, la vulnerabilidad son debilidades en los controles internos en los procesos, que visto con una amenaza externa, el riesgo se manifiesta. Entonces, cuando nosotros usamos la matriz IPAR, juntamos la amenaza del contexto externo con la debilidad del contexto interno. Entonces, ¿cuál era la debilidad, por ejemplo, que se encontró en la matriz FODA que trabajamos en el 4.1? Se encontró lo siguiente, que el proceso comercial se identificó que las propuestas comerciales y la adjudicación de contratos, el mismo que las elabora es el mismo que las aprueba. O sea, una sola persona. Ese es el contexto actual con la cual trabaja la organización, esta empresa constructora ABC en general. Entonces, Alex, ¿y cómo integramos ese taller que tú hiciste de el sobornador, el sobornado y la descripción del riesgo? En la comprensión del riesgo. Aquí está. Estamos en la primera fase, la identificación del riesgo. Entonces, esto es lo diferente en ISO 37. Si yo tengo este contexto, esta parte interesada que es la institución estatal o el funcionario público puede solicitar el pago del 10% del monto del contrato a fin de ser favorecidos en la buena pro y la adjudicación del contrato. ¿Pasa o no pasa eso en el contexto actual en el país? ¿Sucede o no sucede actualmente ese tema en algunas empresas? ¿Qué me dicen ustedes? Mucho, mucho, ¿no? Entonces, ya de por sí, cuando nosotros hacemos un análisis de riesgos, podemos tener también el tema del juicio experto. El juicio experto quiere decir que tú tienes conocimiento del sector y también como especialista ya planteas una serie de riesgos posibles en el sector, ¿ok? O también, como yo les dije, como hicimos en la sesión 1, esto de acá sale del taller de participación con los
los trabajadores. Ojo, es importante en los sistemas de gestión antisoborno que los mismos colaboradores participen en el levantamiento de... en la semana vi que me solicitaban una matriz completa, les tendrás una matriz completa de riesgos antisoborno. Y, señores, a ver, para entender bien quiénes nos estamos formando acá, y todos los que me conocen saben bien cómo son nuestros cursos de formación. Hay algo muy importante, así como en seguridad tenemos que comprender la metodología y cómo se aplica. Para poder hacer esto de manera profesional, tenemos que hacerlo en nuestro contexto, con la participación. ¿Qué sucede si tenemos todo listo cuando hacemos el tema de la matriz de riesgos? Podemos perder el hilo conductor de hacerle participar a las personas. No hay mejor matriz que salga del insumo de la participación de las personas. Es por eso que en la sesión 1 ustedes participaron bastante y muchos de los que están acá tomaron un abanico de posibilidades de riesgos en distintos procesos. Así que si quieres más información en este tema, repasa la sesión 1 que ahí ha salido bastante información en este tema. Entonces, así también el tema de la matriz hiper, traten de no, como dicen, ¿no? Las cosas que realmente se toman su esfuerzo en hacer valen bastante la alegría porque realmente los trabajadores lo van a sentir. Una vez, me acuerdo, me llega un mensaje y me dice, Alex, ¿tendrás una matriz hiper específicamente para la tarea de metal mecánica en el sector minero que incluya todavía la tarea tal? Proporcióname ese modelo, pues Alex me dice. ¿Qué piensan ustedes? ¿Haría bien o haría mal hacer eso? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, esas cosas, por ejemplo, no suceden con ustedes, pero hay que tratar de hacer participar a las personas. Ustedes tienen que entender la metodología y hacer que esto se construya en la organización. ¿Ya? Eso es muy importante, chicos. Y así nos estamos formando todos los profesionales en cada curso que nosotros hacemos, los más de 103 profesionales que en este momento están conectados un día sábado, 22 de agosto, y los felicito realmente. Entonces, por eso es muy importante hacer sí el taller y esto fortalecerlo en tu organización. Muy bien, tenemos claro quién es el sobornador, tenemos claro cuál es la descripción del riesgo de soborno y tenemos claro quién sería la parte interesada interna o puesto de la organización que recibe este soborno. Aquí se integra. En este caso sería la organización, la constructora ABC, específicamente el gerente comercial. Esto es lo diferente en la construcción de las matrices antisobornos. Es necesario identificar, para mí es necesario identificar cuál es el puesto que se expone a este riesgo. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver en el 7.2, la norma nos va a hablar de los puestos por encima de lo bajo de exposición a riesgo de soborno. Y desde aquí podemos estar identificando esos puestos dentro del análisis de riesgo. Entonces, bien importante esta parte, estamos solamente en la identificación de riesgo. Siguiente, Alex, siguiente. Bien. Después le dije que cuando nosotros identificamos el riesgo, todavía no me voy al control propuesto, es importante que nos demos el tiempo de analizar si la organización ya cuenta con algún control existente. Si la organización ya cuenta con algún control existente, quiere decir, habrá organizaciones donde hacen este análisis, pero ya tienen una serie de procedimientos y puede ser de que efectivamente el riesgo es aceptable o el riesgo no sale en semáforo rojo. En esta oportunidad, este riesgo tiene la particularidad de que el control existente en el momento que se está haciendo el análisis de riesgo se ha declarado que solamente existe un instructivo de ventas orientado al proceso de elaboración de propuestas, sin ningún control antisoborno. Quiere decir que tienen un control, pero solamente es por el enfoque de calidad.
no es por el enfoque de antisoborno. Entonces, teniendo toda esta información, ya tenemos claro la identificación del riesgo. Esa es la primera parte de la metodología IPAR, la identificación. Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta, pregunta en la identificación del riesgo? Porque vamos a ir ya al siguiente paso, que es la evaluación. Ya no retrocedemos, ¿ah? En la identificación del riesgo. ¿Todo claro? A ver. Muy bien, todo claro, entonces. Muy bien. Entonces, Alex, la norma me pide en el 4.5 que tenemos que evaluar el riesgo. Chicos, entonces, yo les voy a compartir justamente en esta metodología un favor para que la señal esté más estable. Los que están con cámara, si me podrían ayudar un poquito desactivándolo, los que están con cámara web, ¿ya? Para que esté más estable, o apóyame, Vivian, en esa parte, para que haya una mejor transmisión, ¿ok? Bien, entonces vamos a ir con la metodología. Esta es una metodología de 3x3. Esta es una metodología de 3x3 en donde vamos a entrar con probabilidad y severidad. La probabilidad está asociado básicamente a dos componentes. Uno, cuando evalúa riesgos, se dice que hay una forma proactiva y una forma reactiva, ¿ok? La forma proactiva tiene relación directa con los controles existentes y la forma reactiva tiene relación directa con que si el suceso ha sucedido en la historia. Recuerden ustedes, en general, inclusive lo pueden aplicar al tema de seguridad y salud. La forma proactiva tiene relación directa con los controles existentes, pero la forma reactiva en la probabilidad tiene relación con lo histórico normalmente. Entonces, vamos a darle 1 si es que este evento de soborno es poco probable que ocurra o prácticamente nunca ha ocurrido en la organización y tengo controles eficaces. Entonces, en este escenario que estamos viendo, hemos declarado que no hay controles. Entonces, 1 no le podemos dar 1. No le podemos dar 1. 2 le daríamos, así dice la metodología, si podría probablemente ocurrir, existen parcialmente controles efectivos y ha ocurrido entre 1 y 3 casos al mes. Ahora, Alex, esta metodología la podría adaptar capaz a mi contexto, quizás mi ratio histórico pueda cambiar. Es una metodología, la norma no te dice cuál es la metodología, te dice el debe más no el cómo. Tú podrías usar metodología de la ISO 31010, podrías usar otra metodología, la que tú gustes, pero tiene que tener una correcta relación con lo que nosotros estamos evaluando, ¿ok? Entonces, voy a cerrar un ratito mi grupo de WhatsApp, ¿ok? Muy bien. Entonces, 3 le daríamos si es que tiene una alta probabilidad que ocurra. Esto quiere decir que no tiene controles existentes eficaces y más aún, puede ser que se ha reportado casos, más de 3 casos en el mes. En este caso, vamos a usar con el concepto proactivo. Y el concepto proactivo quiere decir que al yo declarar aquí, en mi matriz, que no tengo ningún control, prácticamente, ¿cuánto es la probabilidad? ¿Cuánto es la probabilidad? 3. 3, ¿ok? Esa es la probabilidad. Y finalmente, Alex, el riesgo para la ISO 31000 dice que es la combinación de la probabilidad con la severidad. La severidad tiene que ver mucho con el impacto que tiene este evento a la organización o al sistema de gestión antisoborno. En esta metodología, por ejemplo, a mí me gusta mucho, y yo desde ISO 9001 le dije, el sistema de gestión tiene que ser un componente estratégico. Si no es un componente estratégico, va a perder vida en el tiempo cuando se certifique. Entonces, cuando nosotros analizamos la severidad, lo analizamos desde un concepto también de impacto de negocio. O sea, 1
Si, por ejemplo, es un riesgo que afecta levemente los requisitos del sistema de gestión antisoborno, temas de control de documentos, temas de quizás comunicación, y tampoco afecta los objetivos estratégicos, pero se va incrementando en función, por ejemplo, que ese evento de soborno puede afectar también temas como la gestión de riesgos, controles operacionales, canales de denuncia, y podría afectar de manera estratégica justamente el tema de la imagen, la reputación, pero de manera parcial. Y tres, el nivel más alto es cuando tiene relación directa con la afectación de la imagen, la integridad, temas de controles de debida diligencia, por ejemplo, que son temas más sensibles, que lo vamos a ver en el capítulo 8. Y inclusive podría comprometer la continuidad del negocio al afectar los objetivos estratégicos. Y aquí ya estamos hablando de varias cosas: pérdidas económicas, paralización de actividades, daño de imagen, reputación, continuidad de negocio. Entonces, analicemos lo que estamos viendo. Este evento de soborno está asociado a solicitar el pago del 10% del contrato a fin de ser favorecidos en la buena pro y la adjudicación del contrato con el funcionario público. A ver, esto lo voy a poner en el chat. ¿Cuánto de severidad le colocarían, chicos? A ver. Voy a ocultar la severidad. Voy a ocultar la severidad. Uy, para que no vean. Uy, creo que ya lo vieron. 3. 3. ¿Por qué? ¿Por qué le colocan severidad 3? A ver, un motivo. ¿Por qué le colocarían severidad 3? ¿Cuál podría ser el impacto reputación de empresa? Uno, claro. Porque imagínense, si esto sale a la luz, primero, el procedimiento de contratación del Estado dice que quedas inhabilitado de contratar con el Estado por riesgo de soborno. O sea, estás inhabilitado. Primeramente, estás inhabilitado. Y ahí también hay un tema de, imagínate que el 50% de tu facturación es con el Estado. O sea, ahí hay temas de riesgo de continuidad. Puede salir a la luz y la empresa quedaría muy mal en el mercado. Reputación, correcto, John Vázquez. Lo que está ocurriendo con las constructoras, o lo que ha ocurrido 2008, 2009 con las constructoras, ¿no? Denuncias. Imagínate que nadie se entere, pero sí alguien de tu empresa denuncia ese tema y lo hace público. Hoy por hoy, las redes sociales pueden tirar abajo una empresa constructora, una marca, ¿no? Entonces, técnicamente, la severidad es 3. La severidad es 3. Entonces, ¿qué te dice el método? El método te dice lo siguiente: entra con probabilidad 3, probabilidad 3, severidad 3 y multiplica, ¿no? 9, ¿no? Y 9 significa un riesgo no aceptable. Riesgo no aceptable. Entonces, si el riesgo no es aceptable en el 4.5, es obligatorio que en el 6.1 yo implemente acciones que permitan que ese riesgo se reduzca, se controle, se mitigue. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Cómo es la secuencia del análisis de riesgo? Lo he hecho paso por paso para que ustedes puedan ver esa secuencia. Ahorita entramos a la reevaluación, Jorge. Se quiere ir a la parte final. Está bien. Estamos viendo la primera evaluación del riesgo. La primera evaluación del riesgo. Entonces, finalmente, esta herramienta preventiva debería ser una herramienta que permita tomar decisiones. Si a mí como gerente me dicen, Alex, he identificado un riesgo de soborno en rojo, sin entender la metodología, porque esto ya lo van a hacer ustedes, porque se supone que ustedes van a ser los especialistas que van a asesorar o van a estar en la empresa en el tema de antisoborno. No, esto ustedes lo tienen que aplicar ya a partir del lunes en la empresa donde esté, o si están postulando a un puesto, pongan en su currículo, ya tengo mi curso de ISO 37 y puedo ayudarte a hacer un análisis de riesgo, ¿no? Y es importante que ustedes, los especialistas, tengan presente este tema. Si finalmente el análisis de riesgo debe ser una información para la toma de decisiones,
Simplemente el ustedes comunicar que hay un riesgo por encima de lo bajo de soborno en el tema comercial, la gerencia tiene que decir, tenemos obligatoriamente que implementar acciones orientadas a que eso se reduzca, se mitigue, se controle. Y ahí viene el 6.1. Y ahí viene el 6.1. ¿Qué es lo que dice el 6.1? A ver, todos con norma al costado. Todos con norma al costado. 6.1. Al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización debe considerar las cuestiones referidas al 4.1 y al 4.2. Han visto cómo se ha vinculado ese tema del contexto, ¿no? El 4.1, ¿no? El 4.2, porque también está la parte interesada, ¿ok? Y también el 4.5. El 4.5 está aquí. La identificación del riesgo y la priorización del riesgo. Acuérdense, el 4.5 dice identifica, prioriza y evalúa. Entonces, ¿ves? Con una sola plantilla ya estamos concatenando las cláusulas de la norma. 4.1, 4.2, 4.5 y te dice la organización debe asegurar de reducir justamente los resultados que no son deseables y que pueden tener un impacto hacia el logro de los objetivos. Implementar acciones para abordar estos riesgos. Estas acciones, finalmente, que te dice el 6.1, son los famosos controles propuestos. Son los famosos controles propuestos. En esta oportunidad, por ejemplo, esto es un ejemplo que prácticamente te va a orientar en varios controles que tú puedas tener en tu organización. En este ejemplo, por ejemplo, dice identifica, prioriza y evalúa. Entonces, ¿ves? Con una sola plantilla ya estamos concatenando las cláusulas de la norma. 4.1, 4.2, 4.5 y te dice la organización debe asegurar de reducir justamente los resultados que no son deseables y que pueden tener un impacto hacia el logro de los objetivos. Implementar acciones para abordar estos riesgos. Estas acciones, finalmente, que te dice el 6.1, son los famosos controles propuestos. Son los famosos controles propuestos. En esta oportunidad, por ejemplo, esto es un ejemplo que prácticamente te va a orientar en varios controles que tú puedas tener en tu organización. En este ejemplo, por ejemplo, esta organización, por ejemplo, ¿qué dice? Y mira, aborda el riesgo no solamente desde el proceso comercial, aborda el riesgo desde todo el sistema de gestión. Primero dice, primer control propuesto, voy a probar y difundir un organigrama considerando el tema de la función de cumplimiento. Hay algunos que son requisitos de norma, pero como está en un arranque de proyecto, seguro por eso lo ha colocado. Segundo, voy a incorporar en el perfil del puesto comercial las responsabilidades en el tema de antisoborno. Aquí está atacando el tema de persona, del puesto que puede estar recibiendo el tema del soborno. También voy a implementar, dice, un procedimiento de debida diligencia al personal nuevo en la actividad del proceso comercial. Como se ha dado cuenta que esto es un riesgo alto, entonces el primero no solamente es para el personal nuevo, ahí lo pueden actualizar, todos los que tienen la plantilla en Excel que se han descargado del aula virtual, pueden actualizarlo y pueden colocar ahí, implementar el procedimiento de debida diligencia del personal nuevo y actual. Porque el personal actual también puede ser sujeto a debida diligencia si es que la organización lo determine, si está por encima de un riesgo bajo. Alex, ¿y qué podría yo implementar como debida diligencia del personal? No se preocupen que lo vamos a ver en el capítulo 7, ¿ya? Aquí, de manera general, para que no perder el fondo de lo que sigue, ¿ok? Lo vamos a ver. Y también nos dice capacitar, la capacitación en el tema del código de ética. Ah, ok, Alex, entonces el primer control de organización y el segundo control es un control que impacta todos los procesos, que puede ser un control transversal. Sin embargo, no pierdan de vista los controles específicos que deberían tener para controlar el riesgo donde se ha identificado.
Y ahí vienen los controles asociados básicamente al proceso comercial. Aquí, por ejemplo, dice implementar un procedimiento comercial incluyendo el compromiso antisoborno del cliente, ¿no? Que también es un requisito o un debe si es que se ha determinado así. Implementar cláusulas antisobornos en el contrato, dice, como segunda propuesta. Incluir en el procedimiento comercial las consideraciones para la debida diligencia de clientes actuales y futuros. Y finalmente, incluir requisitos de debida diligencia para organismos del Estado, porque en este caso está viendo el tema con el Estado. ¿Qué quiere decir esto de la debida diligencia? Que, por ejemplo, si a mí me llega una licitación del Ministerio XYZ y yo sé, y lo he investigado a ese ministerio, le he puesto en la página web, tengo una serie de listas negras donde yo puedo saber en qué está metido, y concluyo de que este ministerio está metido, por ejemplo, en temas con respecto, sea el ministerio o la persona que me contacta, está metido en alguna denuncia, en algún tema de soborno. Entonces, antes yo de activar mi procedimiento comercial, simplemente esta investigación adicional que yo hice para tener más información en la evaluación de riesgo, digo, prefiero no cotizar. O sea, ¿te das cuenta lo simple que es? Prefiero no cotizar. Y eso es una decisión estratégica porque la información que me da mi sistema de gestión antisoborno me dice que puedo perder un contrato de 5 millones, pero más importante es mi imagen como compañía. Ese es el sentido de los controles, que también son componentes de negocio. Una organización que se expone a trabajar con clientes con riesgo alto o riesgo medio en el tema de imagen o en el tema de reputación, prácticamente asume el riesgo de poder manejar esa situación, ¿no? Y ya esta decisión posiblemente viene a ser de la alta dirección. O sea, tu labor como especialista antisoborno es darle la información apropiada a la alta dirección de decirle, mira, se ha hecho el due diligence, la debida diligencia, y este proveedor, este cliente tiene este riesgo, este nivel de riesgo en el tema de integridad. Decides comprarlo, decides trabajar con él, y ya es tu decisión. Pero yo como oficial de cumplimiento, porque yo trabajo en esa parte también como oficial de cumplimiento en 2 organizaciones, te estoy diciendo de que este proveedor tiene este riesgo por encima de lo bajo. Habrá altas direcciones que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a manejar, voy a mitigar este tema. Vamos a ver ese tema también en la cláusula 8 porque hay controles cuando ya el tema se sale de control. Pero esa es la función de la debida diligencia en el proceso comercial. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque si haces una buena propuesta en la parte de controles, finalmente vas a tener un control mucho más efectivo. Estos controles que tú propones acá, que son los controles propuestos, finalmente lo vas a implementar en el capítulo 8. Mira, entonces, aquí prácticamente ya estamos integrando 4.1, estamos integrando 4.2, 4.5, 6.1, y cuando lo implemento va a tener una articulación directa con el capítulo 8, ¿no? Que tiene 10 subcláusulas, ¿no? Desde el 8.1 hasta el 8.10, ¿no? Y finalmente, esta matriz es viva. Yo le tengo que poner un plazo, qué tiempo me va a tomar implementar estos controles. Esa es una metodología, no te lo dice así la ISO, pero es una metodología que yo les comparto. Esto es algo adicional que yo recomiendo, monitorear el estado de implementación, si se ha iniciado la implementación, si está en proceso, si está completado. Esto también es un control que recomiendo. Y posiblemente también hacer la reevaluación del riesgo residual. O sea, ¿qué esperaría yo cuando estos controles estén implementados? ¿Qué es lo que yo esperaría en reducirlo, ¿no? Si estos controles están implementados, posiblemente la probabilidad llega a ser un nivel mínimo, ¿no? Y la severidad puede reducir en su impacto, ¿no? En esta oportunidad, acuérdense que el auditor también no puede objetar mucho la evaluación del riesgo, porque el conocimiento del riesgo lo conoce bastante la organización. Lo que el auditor puede hacer es un poco ver la coherencia con la metodología, ¿no? Entonces acá también como auditor no te centres mucho en la parte de objetar tanto el tema de por qué salió en rojo, en verde, en amarillo. Cuadra así con su metodología y ver si es consistente, está muy bien eso,
pero sí quizás céntrate bastante en qué controles se está proponiendo y si son coherentes con el riesgo. Eso es un buen punto a analizar, porque a veces colocamos controles que no necesariamente tienen relación directa con el riesgo que estoy identificando. Y ese es uno de los hallazgos típicos que los auditores en lo que es ISO 37 encuentran, ¿no? Ponen un control que le aplica más al proceso, pongamos X, pero no le aplica al proceso que estamos analizando. A ver, vamos a ver con respecto al tema de algunas consultas que se está generando en la sala de chat. Alex me dice, Karim Flores me dice, si tengo un riesgo alto y después de aplicar las medidas de control, ¿puedo seguir teniendo el riesgo alto? ¿Qué podría hacer en la organización? Que lo puedas tener, Karim. O sea, la reducción del riesgo está asociado a que finalmente esa propuesta de control sea efectiva. Si los controles no son efectivos, o sea, finalmente se da el soborno, podría elevar el riesgo. Y eso es lo que se llama eficacia de las acciones. Hay un concepto en la ISO 37000 que se llama la eficacia de los controles. Si tus acciones no son eficaces, ahí es el escenario donde tu riesgo se mantiene o hasta inclusive podría elevarse, ¿no? Denise nos dice, los controles se pueden flexibilizar si después de haber aplicado no funcionó su rigidez. Acuérdate, Denise, la matriz de riesgo es una herramienta de gestión, no es su naturaleza o su espíritu ser muy rígida, ¿no? Tú como organización determinarás. Yo no te puedo proponer una matriz de riesgo para una empresa de 5 personas que sea la misma para una mina. ¿Podría ser flexible? Sí, podría ser flexible, pero trata de respetar algunos puntos claves. Como dice la norma, las acciones para abordar riesgos tomen en cuenta el 4.1, el 4.2, el 4.5 y tiene que haber un seguimiento en la eficacia de las acciones, ¿ok? La matriz que yo estoy presentando en realidad es un equilibrio entre una empresa muy grande y una empresa mediana, donde tranquilamente podría ser aplicado desde una empresa de 10 trabajadores hasta una empresa de más de 100 trabajadores. Una matriz muy buena que se ha recopilado producto de los años. Y esta matriz, todas las personas que están en el proceso de certificación tienen todos los derechos de nosotros para que la puedan usar y la puedan ejecutar en su trabajo, con todo gusto, ¿no? Solamente le pueden cambiar el logo, pero traten de siempre referenciar justamente los pasos que yo les doy. O sea, no le pueden llamar IPAR si es que eliminan alguno de los puntos, ¿ok? La metodología en sí es identificación, priorización, acción y reevaluación. Tiene que haber esos 4 factores, ¿ok? Denise, los controles se pueden flexibilizar si después de haber aplicado no... no, eso ya me lo consultó. Jorge Luis, los controles también pueden ser sustentables para una auditoría. Correcto, Jorge. Los auditores se centran bastante en qué es lo que tú has colocado, no solamente como controles propuestos, sino también como controles existentes. Yo he encontrado a veces matrices de riesgos antisoborno donde colocaron controles existentes que en realidad no tenían, eran controles futuros. Entonces ahí también hubo una pequeña observación. José Ramos, ¿se puede bajar la severidad? Eso es todo un tema de debate, José, ¿no? En realidad hay toda una serie de información, de diferentes puntos de vista. A ver, acá yo no quiero un poco pecar de analista de una sola metodología, porque respeto mucho a mis colegas que también tienen su forma de ver el riesgo. Desde mi punto de vista, sí podrías bajar la severidad, pero tendrías que sustentarlo bien. Por ejemplo, me gusta mucho poner el ejemplo de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dice que la severidad en salud en el trabajo, algunos dicen que no se puede bajar, pero por ejemplo, si hay un trabajador en altura, hay un arnés, ¿no? Y por A o B cae, posiblemente lo máximo que puede pasar si está a 10 metros es que se pueda morir. Pero imagínate que hay un control abajo, por ejemplo, alguna colchoneta o algún control que resista esa caída. Entonces quizás no va a morir, pero sí va a quedar incapacitante. Es en ese escenario, dependiendo qué control estás colocando, donde podría bajar la severidad. Entonces, parecido es en ISO 37. Dependiendo qué controles me estás colocando, podrías justificar que la severidad esté bajando porque puede inclusive hasta eliminar la fuente del riesgo, ¿ok?
Pero por lo general lo que baja, José, es la probabilidad. Por lo general es la probabilidad, ¿ok? Habría que justificar bien. Sonia, una metodología para evaluar la eficacia de las acciones. Muy buena pregunta, Sonia. Hay dos formas de evaluar la eficacia como recomendación. Uno es a través de la reevaluación del riesgo final, o sea, ese riesgo proyectado finalmente llega a ser el riesgo final. Esa es una forma. Y la otra forma es volver a los objetivos. Quiere decir de que si ese evento de soborno de manera reactiva no se ha manifestado en un cierto tiempo, podrías tú concluir en la revisión por la dirección que las acciones han sido eficaces. Esa es una manera reactiva de evaluar la eficacia. La manera proactiva sería a través de la reevaluación del riesgo, y hay una metodología que es también a través de los indicadores. A través de la revisión de indicadores también podrías tú sustentar que las acciones han sido eficaces, porque los indicadores mejoran, ¿ok? Entonces ahí tienes tres formas. Emilio Pastrana, Alex, ¿la severidad también baja en el valor? Sí, lo comentamos, ¿acuerdan? En esos escenarios donde podría sustentar, normalmente es la probabilidad de Emilio, pero he visto casos donde me han sustentado bien los oficiales de cumplimiento porque baja la severidad, ¿no? Hay que tener una mente abierta ahí, le va a tocar ese caso y hay que ser bastante abiertos en esa parte. Muy bien, muy bien. Como implementación como implementación tengo buenas medidas de control y el personal tiempo después descubre un soborno, tiene que ver con la conciencia y la lealtad. En realidad, acuérdate cuál es tu nombre, Windows 10, ¿no? Ahí ver tu nombre, coloca en el chat para poder reconocerte, mientras voy respondiendo a Carlos. ¿Podrías darnos más ejemplos de controles existentes? Carlos, los controles existentes están asociados a lo que tú encuentras en la organización. En este caso, en el ejemplo que hemos puesto, prácticamente la empresa solamente tenía un instructivo comercial. Finalmente, los controles propuestos que he colocado en la matriz pasan a ser controles existentes cuando ya se han implementado. A lo largo del capítulo 8, Carlos, vas a ver más controles, así que paciencia, porque en el capítulo 8 hay mucho más controles antisoborno, que es lo que vamos a ver en la práctica. Un ejemplo, ¿cuál sería el sustento de su reducción de la severidad de 3 a 2? En el caso que tú tienes un control, por ejemplo, que bloquee el impacto, por ejemplo, vamos a suponer que esta empresa ya deja de, por ejemplo, y esto también tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, su flujo de ventas está orientado al tema estatal, donde estaban los riesgos de soborno más altos, y finalmente la alta dirección decide entrar al sector empresarial, donde decide trabajar solamente con 3 clientes que tienen, por ejemplo, cláusulas antisobornos en el contrato. Entonces, posiblemente ya el riesgo baje porque finalmente los clientes actuales con los cuales trabaja, pues inclusive ellos le bloquean la parte de las prácticas antisoborno. O sea, es el mismo cliente que le está restringiendo manifestarse este evento, porque ya se elimina el sobornador, ¿no? Entonces, en este caso, inclusive hasta podría bajar de 3 a 2, ¿no? Entonces, donde tú bloqueas al sobornador, se podría decir, si tu control bloquea al sobornador y no al sobornado, o sea, si tu control bloquea al externo, en otra palabra, y no a tus procesos internos, podría tener relación, Johnny, con que sea un control que reduzca la severidad. Mira, te he dado la carnecita para tú identificar en qué momento reduces la severidad. Muy bien, señores, muy bien. Entonces, vamos a seguir con la capacitación y con justamente el tiempo, porque si no, wow, van a ser las 8 de la noche, no se preocupen, vamos a cerrar esta parte muy bien. Pero ¿qué tal? Se cerró bien la parte de evaluación de riesgos, más de 1 hora haciendo básicamente el tema de la matriz de riesgos. Quise tomarme el tiempo aquí para que quede bien claro, porque he visto que tienen muchas dudas, ¿no? Y esto no tiene mucha ciencia, en el sentido de que se asustan muchos a veces los líderes de proceso, ¿no? En realidad han visto que si ustedes atienden bien el insumo de la clase 1, pueden básicamente manejar de manera técnica y de manera simple esta herramienta preventiva, ¿ok?
Y finalmente la norma también nos dice acciones para abordar las oportunidades. Entonces, bien, la matriz de gestión de riesgos y oportunidades es bastante parecida y es lo mismo que yo comenté en ISO 9001, ¿no? Acá la norma, el espíritu de la norma es que también tú aproveches las oportunidades e implementes acciones. Entonces, una de las cosas que yo encuentro como auditor aquí, en algunas herramientas, que tratan un poco de confundir al dueño del proceso, porque personalmente, si tú evalúas las oportunidades también con los mismos criterios con que evalúas los riesgos, por más que hay riesgos positivos, pues a veces se vuelve un poco mucho más alejado, ¿no? En el tema de la comprensión. Entonces, acuérdate que la norma te da libertad, aplica la metodología. Entonces, en la parte de oportunidades, el criterio es bastante simple, es el nivel de importancia. Si esta oportunidad agrega valor al sistema de gestión antisoborno y el costo-beneficio es más importante, el beneficio que el costo, disculpen, entonces puedo concluir e implementar una acción. Si esta oportunidad no agrega valor y el costo de implementación inclusive es muy por encima del beneficio, yo puedo concluir acá que el nivel de importancia es bajo, por la cual ni siquiera lo miro. O sea, no me desgasto en implementar cosas. ¿Cierto? Y esto también ténganlo en cuenta cuando les lleguen las auditorías internas o las auditorías externas. Pueden manejar también este mismo concepto, ¿no? Es una herramienta práctica. Cuando, por ejemplo, a mí me llegan informes de auditorías internas o externas y yo reviso con mis clientes, y el cliente a veces se desespera porque dice, me van a encontrar cosas, ¿sabes? Vamos a analizar todo lo que me ha colocado. Está bien, el auditor cumplió su objetivo y está muy bien, pero a ver, vamos a suponer, ustedes son los que conocen la organización, analiza oportunidad, cada oportunidad, analicemos, agrega valor, ¿qué dices? Pero revísala bien, ¿ah? Porque no me hagas también tan rápido y me digas todo no agrega valor. Revisemos bien para ver si agrega valor. Y si no hay un costo muy por encima de la oportunidad. Y así comenzamos a listar aquí las oportunidades. En este caso he puesto básicamente la oportunidad 1 y también pongo la fortaleza del FODA. ¿Por qué? Porque normalmente en esta metodología las fortalezas en algún momento, si yo no las fortalezco o la mantengo, se pueden convertir en debilidades. Entonces la pregunta aquí, cuando uno implementa acción es, ¿cómo puedo fortalecer la fortaleza o cómo puedo mantenerla? ¿Ok? Y la oportunidad, la pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar, determinar acciones para poder abordar esa oportunidad? En el ejemplo que vimos de la constructora, por ejemplo, la oportunidad 1 estaba asociado con principales clientes, tenían cláusulas antisobornos en los contratos y órdenes. Aquí la organización ha concluido que es nivel alto, por la cual implementa una acción. Implementa una acción como, por ejemplo, aprovechar los modelos de las cláusulas antisoborno a fin de estandarizar las buenas prácticas en los propios procedimientos del sistema de gestión antisoborno. ¿Qué quiere decir esto? Que la organización en este momento está concluyendo que va a tomar como referencia esos modelos de cláusula como guía para que cuando establezca sus cláusulas propias con otros clientes que no tienen cláusulas antisoborno, pues la tendrá estandarizada y las podrá aprovechar. Entonces, no genera demasiado tiempo, inversión, es básicamente estrategia, es básicamente estandarizar el proceso y lo está abordando. Otra de las fortalezas, no sé si ustedes recordarán, en el FODA que trabajamos en la sesión 1, habíamos dicho que se cuenta con un sistema integral de gestión que promueve la estandarización. Aquí toma en cuenta el contexto para abordar el 6.1, las evalúa aquí, nivel de importancia, bueno, aquí lo he cambiado en este momento, pero al inicio estaba alto, ¿no? Al inicio estaba alta. Y en esta oportunidad dice que como ya tengo un sistema integral de gestión, quiero aprovechar esta fortaleza y alinear los mismos procedimientos y procesos con los requisitos de gestión antisoborno y no crear más aparato documental. Y esto es lo que nosotros llamamos integrarnos a los procesos que ya están en la organización. Si tú tienes un ISO 9000, un ISO 45, un ISO 37, el ISO 37 se integra bastante con el 9. La verdad es que son bien integrables, ¿no? De hecho, colindan bastante en los procesos. De hecho, cuando estamos por cerrar ya un proyecto este año también, a pesar de la pandemia,
van a tener noticias quizás en septiembre, finales de septiembre, vamos a tener una organización que en tiempos de pandemia, a pesar de la pandemia, mantiene su sistema de gestión antisobornos y está retándose a certificarse. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo te comento es experiencia pura. Aquí, básicamente, con toda la humildad, es para que tú acortes la curva de aprendizaje y puedas también tomar lo mejor. No digo que aquí esto es todo, pero tomar lo mejor para tu labor y para tu sistema. Quiere decir que en esta organización, por ejemplo, ya tiene un sistema Trinorma, 9, 14 y 45. Yo los respeto bastante. Es una empresa que de verdad, bien camiseta. Los trabajadores son bien camiseta. La alta dirección bien involucrado con su gente y por eso están creciendo, ¿no? Y ellos, por ejemplo, han integrado en sus propios procedimientos los requisitos. O sea, se han creado otros requisitos nuevos, pero han tratado de alinearse en sus mismos procedimientos, para que cuando venga el auditor no saques tu procedimiento de 37 y tu procedimiento sí, sino ahí mismo se integra. Pongo un ejemplo, por ejemplo, recursos humanos. Ya recursos humanos tenía su forma, cómo hacía su selección de personal y tenía como cerca, pongamos, 15 requisitos que pedía en el checklist de ingreso de personal. A esos 15 requisitos se ha agregado 4 o 5 más, que son los requisitos antisoborno. Entonces sigue manejando la misma bitácora de verificación del legajo, pero con 4 requisitos adicionales. A eso iba cuando aquí te dicen alinear en los mismos procedimientos SIC los requisitos antisoborno. En realidad es un trabajo bien retante porque aquí te reta bastante la creatividad y tú como especialista o asesor poder orientar bien. Y aquí un poco te doy la idea, no trates de crear un modelo paralelo porque lo que vas a hacer es que lo puedes certificar, pero lo que va a suceder es que no va a subsistir en el tiempo. Claro que es más fácil hacerlo en el sentido para el consultor, pero yo creo que te puedes demorar un poco más. Yo llevo trabajando, no les miento, desde octubre, desde el año pasado, ya vamos casi, estamos agosto, ¿no? Agosto hasta octubre, ya va 10 meses, imagínense, 10 meses implementando un sistema de gestión antisoborno. Entonces, real, ¿no? O sea, que se trabaja con los dueños, con los procesos. Y esto quiere decir de que no hay sistemas que se creen tan rápido, pues en una semana, en 2 semanas te certifico. O sea, hay que tomarse el tiempo de poder entender la cultura. Y eso es algo que quiero invitar a que hagan todos ustedes, ¿no? Si bien es cierto, se puede agilizar el proceso, pero los procesos tienen que entender que esto tiene que ser su herramienta de trabajo. Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, señores, entonces, eso es un poco la parte de oportunidades. Vamos ahora a ver, bien, entonces vamos a cerrar con la parte justamente de objetivos, para cerrar bien el capítulo 6. Y bueno, aquí en los objetivos básicamente ya es que nosotros tenemos que plantear de manera estratégica. Finalmente ya entendí mi contexto, entendí mis partes interesadas, tuve mi matriz de riesgos y tengo que plantear mis objetivos del sistema de gestión antisoborno. ¿En qué están orientados? Te resumo de manera práctica. Siempre yo coloco en fortalecer la cultura de integridad a través de la implementación del sistema de gestión de antisoborno. Ese es uno de los objetivos macros que yo propongo. Ahora, los objetivos tienen que ser de acuerdo al contexto, pero es un objetivo macro, ¿no? Fortalecer la cultura de integridad a través de la implementación del sistema de gestión antisoborno, que puede estar asociado al nivel de cumplimiento de tu programa. Y ahí es donde tú asocias el objetivo con el programa, que es parecido a seguridad. Pero también tiene que haber un objetivo que tenga relación directa con los riesgos. Quiere decir de que proponte objetivos que se enfoquen en reducir los riesgos altos, medios, hasta llegar a riesgos bajos. Y más aún, a veces también tienes que orientar objetivos a fortalecer el sistema de reportes del canal de integridad. Una de las primeras cosas que yo me he dado cuenta al implementar este modelo es el sentir o el miedo o la desinformación que tenemos del canal de integridad o el canal de denuncia. Lo vamos a ver en el capítulo 8, pero también a veces al inicio puede ser un objetivo el fortalecer
el tema del uso del canal de integridad a través de campañas, a través de capacitaciones. De hecho, tengo otro objetivo que también se está evaluando en la experiencia, está asociado mucho a incrementar, por ejemplo, el nivel de colaboradores que aprueban la prueba de integridad. Nosotros, por ejemplo, hacemos en lo que es la debida diligencia test de integridad en función de preguntas, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas preguntas y preguntas bien comunes. ¿Ah? ¿Qué harías en esta situación? ¿Qué harías en esta otra situación? Y a través de las respuestas de los trabajadores vamos viendo un poco si es la respuesta correcta o no y cómo es que sale calificado en este modelo. Ya ahí estamos entrando ya a un tema más profundo, que es el tema ya de implementación ya al 100%. Pero le estoy dando algunos tips y herramientas de cómo podrían orientar esos objetivos, porque finalmente cada uno de estos objetivos se tiene que establecer planes, actividades, recursos y responsables para poder lograrlos. Los objetivos que no se establecen, planes, recursos, responsables, cómo se van a evaluar y reportar, indicadores, por ejemplo, y algo que trae la 37 que no trae la 9001. ¿Quién va a imponer sanciones y penalidades? Esto es algo interesante. Esto no lo pide, por ejemplo, ninguna norma internacional, ni la ISO 45001, porque es un tema de seguridad. Pero acá la 37 dice, ¿no? Al planificar se debe determinar quién va a imponer sanciones y penalidades, que normalmente puede estar asociado a veces al área de recursos humanos, lo asocian también al comité de integridad, en algunas situaciones lo vinculan al oficial de cumplimiento, pero tiene que haber una directiva clara de aquel que viole la política de seguridad y salud o no cumpla, pues tiene que ser consciente que está sujeto a ser sancionado y penalizado. Entonces, este es uno de los temas que trae la 37001 cuando planteamos las actividades para el logro de los objetivos. ¿Sí? Entonces, aquí es bastante parecido a los estándares que ustedes tienen, pero básicamente también lo nuevo es que tenemos que definir quién va a poner sanciones y penalidades. A ver, vamos con algunas consultas. A ver, el tiempo aproximado de implementación, si se tiene un sistema de calidad certificado, ¿cuál sería el tiempo estimado de implementación? Son muchas variables, Janet Condori, son muchas variables. En realidad, un tiempo promedio puede bordear entre los 5 o 6 meses, dependiendo que la organización le ponga bastante énfasis, ¿no? En este tema que yo te digo de los 8 meses es por la complejidad de la operación y también por lo que está sucediendo con la pandemia, ¿no? En la pandemia hubo casi 2 meses en donde se flexibilizó por el tema de que se paró actividades, ¿no? Pero tiempo promedio puede ser entre 5 o 6 meses, pero va a variar. Una mina, por ejemplo, que tiene más procesos, puede demorar un poco, ¿ok? Muy bien, señores, excelente. Vamos a hacer la medición de eficacia, porque es importante medir la eficacia de la capacitación. Pregunta. Entonces, a ver, ahora sí, todos participando, ¿ah? Porque de aquí ya estás preparado ya para tu examen. Primera pregunta. A ver, primera pregunta. ¿Verdadero o falso? Al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización solo debe considerar los riesgos de los procesos de core de negocio. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Aquí veo quiénes están. Muy bien. Álvaro, muy bien. Julio, muy bien. Falso. ¿Qué cláusula? Falso, dice Jonathan. Muy bien. ¿Qué cláusula? La primera. A ver. Uy, la cláusula. La planificación, ¿en dónde está? 4561. Bueno, la planificación en realidad está en el 6.1, ¿no? No lo dice textualmente de esta manera, pero una cláusula sería el 6.1. Lo otro, al planificar el sistema de gestión antisoborno, la organización debe considerar 4.1, 4.2, 4.5 y las oportunidades de mejora.
Ya, este es comodín, ¿ah? Este es comodín. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Muy bien. Cláusula, excelente, 6.1, excelente. ¿No es necesario planificar cómo se va a lograr los objetivos antisoborno? ¿No es necesario planificar cómo se va a lograr? La tercera pregunta, falso, falso, muy bien, falso, falso. ¿Qué cláusula? ¿Qué cláusula la tercera pregunta? ¿Qué cláusula? Muy bien, 6.2, 6.2, muy bien. Y finalmente, la última pregunta. Los objetivos antisobornos deben tener en cuenta los factores aplicables referidos en 4.1, los referidos en 4.2 y los riesgos de sobornos identificados en 4.5. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero, verdadero, ¿ok?